en el cubo. Y si ustedes ven la cámara, cuando yo la roto, la cámara rota alrededor del cubo. ¿Ok? Y por ejemplo, si yo agarro la esfera, ustedes dicen, ¿sabe? ¿Por qué cuando yo muevo la cámara me sigue como enfocando el cubo y no la esfera que es en la que quiero trabajar, ¿verdad? Ven que me tengo como que acercar mucho para como que se indique que ya quiero seguir trabajando en una forma. ¿Ok? Como para que él me agarre, pero vean que cuesta. Entonces, vean, esto es muy fácil. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren centrarse en trabajar sobre un área en específico o un objeto en específico, ustedes agarran ese objeto y apretan la tecla F. ¿Ok? F de feo, de foca, ustedes quieran. F. Entonces, cuando ustedes apretan la tecla F, él lo que hace es un focal point. Él agarra lo que ustedes tengan seleccionado y hace como ir al centro de ese objeto. Por ejemplo, yo también lo podría hacer con dos objetos. No tiene mucho sentido hacerlo con dos objetos, pero yo podría hacerlo con dos objetos. Y entonces ahora la cámara va a andar dentro de esos dos objetos. O si yo quisiera solo la esfera, hago F y es el focal point para que, ¿verdad? Maya diga, ah, ok, esto lo que quiere ver es esto. Y esto también lo podemos hacer, por ejemplo, si yo agarro aquí y selecciono este face, yo puedo apretar F para que Maya se focalice en este face nada más o en esta zona. Entonces, eso es algo que les va a ayudar muchísimo para que ustedes se sepan manejar mucho, porque a veces no sé, se les pierde. Y si por alguna razón, chiquillos, le pasa algo como así, que se alejaron tanto que ya no ven nada. Y por más que ustedes buscan aquí y le dan para adentro, o sea, le dan zoom in y a veces ni se nota, se alejaron mucho, y se dicen, no sé, ya está chido, se me jodió, ya no puedo hacer nada, y lo vuelven a abrir y aparece otra vez así, y ustedes dicen, no, ya estoy listo. No, no. Ustedes se van al outliner, pueden apretar cualquiera de sus objetos y nada más vienen aquí, digamos, ponen el mouse en su escena, porque si lo ponen en mouse, el focal point también sirve para encontrar objetos en el outliner, ya lo vamos a ver. Pero ustedes quieren, por ejemplo, ustedes vienen a decir, ah, quería el cubo. Se vienen, pasan el mouse a la escena, apretan F y entonces ella, la cámara, y una vez la redirigen y la acercan al lugar donde ustedes quieren, ¿ok? Al objeto. Ejemplo, por ejemplo, por decir algo, voy a agarrar esto, voy a hacer un mega duplicado aquí. Ok, ven aquí un montón de cubos. Entonces, por ejemplo, yo vengo y voy a jalar este por acá. Y digamos que ustedes, no sé, tal vez no encuentran este cubo en el outliner porque, bueno, o sea, tengo que hacer mucho más cubos para que esto se vuelva. Que digamos que ustedes están aquí. Y ustedes dicen, pucha, no, no sé, digamos que tienen demasiadas informaciones aquí. Y ustedes dicen, no, qué lástima, no puedo, no encuentro el cubo aquí, ya tengo demasiada información y no encuentro el cubo. Ustedes con la misma tecla F aquí en el outliner, ustedes le dan F, perdón, ustedes vienen, seleccionan el sujeto y le dan aquí F sobre el outliner y él les va a encontrar cuál es la geometría que ustedes tienen seleccionada aquí en el outliner. Eso es muy importante porque a veces, no sé, Maya se puede poner medio loquillo y ustedes se pueden estar acercando y seleccionando los objetos donde los que ustedes quieren, ¿verdad? Y eso es bastante útil.